Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces me presento, mi nombre es Nekane Fleischer y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. Esta parte de la intro se me ha borrado, así que regrabo por encima. Hoy os traigo el caso del asesino más prolífico de Brasil, Pedro Rodríguez. Pero dejadme que os diga algo, no es el típico caso de asesino en serie, porque Pedro juraba y perjuraba que era un justiciero, que solo mataba gente que realmente se lo merecía. No mataba mujeres, no mataba niños, solo mataba hombres, asesinos, traficantes, violadores. Pero debo remarcar que la gente está dividida. Hay quienes apoyan a Pedro, pero también quienes creen que simplemente era un vil criminal. Y me muero de ganas de conocer vuestra opinión, así que, señores, hoy os traigo el caso de Pedriño el Matador. Pero antes de empezar, una cosilla. La semana que viene tengo pensado subir el caso de la chica desaparecida en Punta Cana. Y en el vídeo anterior, un comentario que lo pedía recibió bastante apoyo. Pero aún así, quiero preguntároslo. ¿Queréis que realmente publique este caso ahora o me espero para más adelante? Y ahora sí que sí, no me rollo más. Y si queréis saber qué pasó en el caso de hoy, ya sabéis. Apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, empezamos. Pedro Rodríguez Filho nació el 29 de octubre de 1954 en Santa Rita do Sapucaí, al sur de Minas Gerais, siendo el mayor de los 8 hijos de Manuela Filho y Pedro Rodríguez. La vida de este hombre estuvo marcada por la violencia desde mucho antes de que naciera, y es que su madre sufría malos tratos por parte de su padre. Se dice que su padre era un hombre honrado y trabajador, pero que lamentablemente sufría alcoholismo. Siempre que bebía se ponía violento. Y su principal objetivo era su mujer. Le gritaba, la humillaba, la golpeaba, y cuando estaba embarazada de Pedro, le propinó tal paliza que el feto sufrió las consecuencias. Le dio una patada tan fuerte en el vientre que el pequeño Pedro sufrió una lesión craneal, lesión que supuestamente, según algunos expertos, pudo afectar a las áreas cerebrales asociadas con la empatía y la reacción a estímulos externos. Pero esta lesión no sería toda la violencia en su vida, ya que su infancia estuvo marcada por esta. El padre bebía, golpeaba a los niños, a su mujer, y Pedro siempre se metía en medio. Siempre defendía a su madre, siempre estaba ahí para ella. La adoraba por encima de todas las cosas, aunque debo deciros que ella tampoco se quedaba atrás. Esta mujer era devotamente religiosa, y Pedro iba siempre a la iglesia con ella. Sin embargo, de vez en cuando, se quedaba dormido. De a modo de castigo, su madre le daba palizas. Todo en su casa era un caos. Violencia del padre, de la madre, entre hermanos. Donde vivían, en las calles, también había violencia. Era una zona conflictiva, de mucho caos. Y la paz de este niño se encontraba junto a su abuelo, un hombre llamado Joaquín. Según Pedro, este señor era un caballero sencillo. Le enseñó a nadar, a plantar, a cosechar, a defenderse y también le enseñó valores. También me enseñó a ser un hombre digno, correcto y justo. Mi abuelo me quería. De todos sus nietos, yo era el más querido. Pero este hombre también le enseñó a disparar y a cazar. Y como el hombre era carnicero, lo llevó con él a trabajar y le enseñó cómo descuartizar animales. Cómo manejar un cuchillo, deshuesar un buey, deshuesarlo, sacarle la piel. Le enseñó todo esto. Y el pequeño Pedro lo disfrutó. Pero eso no es todo. Y es que además, su abuela le explicó que la sangre del buey le daba fuerzas. Que la sangre tenía vitaminas, energía, que era buenísima. Y desde entonces, siempre la bebió. Es bueno para la salud. Mi abuelo murió con 98 años, todavía fuerte. Su familia tenía pocos recursos, así que todos los hijos debían trabajar. Y no se habló de trabajar con 14 o 15 años, sino que Pedro, a los 9, estaba trabajando en un matadero de aves de corral. Y su sueldo era íntegramente para sus padres. A esa edad, se empezó a escapar de casa. Iba a casa de los abuelos, a la de los padrinos, y de vez en cuando cometía robos. No obstante, sus peores crímenes comenzarían a cometerse a partir de los 13 años. En este punto debo hacer un pequeño paréntesis. Según algunas fuentes, Pedro exageraba un poco las cosas. Tenía tendencia a adornarlas, exagerarlas, estirarlas. Así que lo que viene ahora no sabemos si es cierto o no. Y un ejemplo de ello es la fecha de su nacimiento. Oficialmente nació el 29 de octubre, pero según él nació el 31, víspera de Todos los Santos. Y esto lo decía para agregar un aire de misticismo a su historia. Le daba un toque mágico a su nacimiento, espiritual. Pero la fecha oficial es el 29 de octubre.
Y de lo que os voy a contar ahora no hay evidencias, así que realmente no sabemos si es cierto o no. No obstante, como os he comentado, a los 13 años casi comete su primer homicidio, y este se llevó a cabo contra su primo. La historia es la siguiente. Era un día tranquilo, sin sobresaltos. Estaba en la granja de su abuelo, y porque sí, sacó a pasear al caballo de su primo. No pidió permiso, no avisó a nadie. Simplemente lo sacó del establo y se lo llevó. Dio una vuelta, lo devolvió, y en ese momento su primo estaba furioso. Durante X tiempo no supo nada del animal. ¿Dónde estaba? ¿Con quién? ¿Quién se lo había llevado? ¿Por qué? Lógicamente estaría furioso. Así que se acercó a Pedro y le dio un puñetazo en la cara. Según Pedro, no era la primera vez. Le golpeó tiempo atrás, se burló de él, era violento. Pero de nuevo, no tenemos evidencias. Solo está su palabra, su historia, su versión de los hechos. Y en ese momento no reaccionó. No devolvió el golpe, no chilló, no le empujó. Simplemente pronunció las siguientes palabras. Te voy a matar. Estas palabras seguramente el primo las tomó a broma. Pasa los días, Pedro no responde, no se venga. Parece que se ha olvidado, sin más. Pero lo cierto es que estaba esperando el momento adecuado. Y cuando este llegó, se puso manos a la obra. A esa edad trabajaba en la plantación de cañas de azúcar de su abuelo. Así que allí hacía largas jornadas. Por ejemplo, usando la gran prensa. Y cuando los dos chicos estaban a solas delante de esa máquina, agarró a su primo e intentó que la máquina aplastara por completo uno de sus brazos. La idea era meterlo entero allí, que la máquina lo aplastara, que lo matara. Pero la máquina no estaba hecha para eso. Era para cañas de azúcar, de un espacio muy pequeño. Así que tras mucho luchar, sacó las tijeras de podar y apuñaló a su primo. El muchacho salvó su vida, pero su brazo quedó completamente destrozado. Y por supuesto, Pedro fue arrestado. Durante 2 noches durmió en prisión. Pero con él en la cárcel, la familia perdía un sueldo. Tenían pocos recursos, cada moneda contaba. Así que el abuelo fue a la cárcel y dijo que no presentaría cargos. Pedro sale de prisión, vuelve a casa, sigue trabajando y su vida sigue como si nada hubiera ocurrido. Así que en realidad no enfrentó consecuencias. No hubo ningún castigo, ningún problema. Y psicológicamente esto significaba muchísimo. Un año después, cuando tenía 14 años, su padre fue despedido por un motivo injusto. Y ahí su mente hizo clic. Recordemos que su padre no era santo de su devoción. Era alcohólico, violento, golpeaba a su madre, a la persona que él más quería. Pero lo que le pasó a este hombre marcó un antes y un después. Resulta que el hombre llevaba 12 años trabajando como conserje nocturno en una escuela local. Trabajaba todos los días, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Nunca falló, fue un buen empleado. Pero un día le acusaron de robar comida y útiles escolares de la cocina. Por supuesto, lo negó todo. Dijo que él no había sido, que fue el guardia de la mañana. No tenía pruebas, pero sabía que fue él. Sin embargo, los jefes no le creyeron. Ni la directora, ni el teniente de alcalde, el cual tenía el poder de contratar y despedir a los guardias. Ahora todo el mundo pensaba que era un ladrón y por tanto no le contrataban. Llamaba a una puerta, pedía trabajo, no se lo daban. Llamaba a otra puerta, le echaban directamente. Y esto significaba que se quedaría en casa, bebiendo y siendo más violento que nunca. Y esto Pedro no podía permitirlo. Monté la tienda de campaña y me quedé allí unos 30 días. Mis amigos eran los animales. Monos, conejos, serpientes y jaguares. Se quedaban cerca de mí, me rodeaban, pero no me hacían daño. Durante mi tiempo en el bosque, solo mataba lo que tenía para comer, lo necesario para sobrevivir. Nunca exploté el bosque ni maltraté a los animales, pero no fue allí a vivir ni a esconderme de mis problemas. Cuando conseguí las armas, tenía un plan y ya sabía lo que iba a hacer. Iba a vengarme. Tomó una tienda de campaña, un machete, un rifle. Todas las armas las sacó de su abuelo. Y cuando llegó el momento, acabó con la vida del hombre que despidió a su padre. Fue a su finca, le esperó de noche, y cuando bajó de su vehículo, le apuntó con el rifle y le pegó 2 tiros. A continuación esperó un tiempo y fue a por el auténtico ladrón. Realmente no sabemos si él robó o no. Si fue el padre de Pedro, si fue este hombre. No lo sabemos del cierto. Y Pedro tampoco lo sabía realmente. No obstante, en ese momento ni siquiera lo pensó. Fue a la escuela de día, lo acorraló y apuntándole con el rifle, pronunció las siguientes palabras. ¿Viste lo que hiciste? Destruiste a mi familia. Mis hermanos se mueren de hambre por tu culpa. ¿Es justo que hayas hecho esto? Y a continuación, le pegó 2 tiros y le prendió fuego. A partir de aquí, decidió que esta sería su misión. Ir por el mundo haciendo justicia. Tras cometer este último crimen,
Pedro se fue a Sao Paulo, a casa de sus tíos. Cuando llegó y se asentó, se involucró en robos y en el tráfico de drogas. Y gracias a esto, o más bien a causa de esto, conoció a una mujer apodada Botiña. Esta mujer era adulta, la viuda de un conocido traficante, y usaba su belleza para manipular a chicos jóvenes, generalmente menores. Coqueteaba con ellos, los seducía, tenía relaciones con ellos y les hacía creer que eran pareja. De esta forma los usaba para robos, tráfico de drogas, intercambios. Hacía con ellos lo que ella quería. Ya en un servicio tenía varios muchachos. Eran sus sicarios, sus juguetes. Pero ¿qué pasa? Que Pedro fue su favorito. Y eso entre la banda no gustó nada. Otros muchachos estaban celosos y supuestamente le hicieron una emboscada, de la que Pedro salió victorioso. Eran 3 contra 1, pero presuntamente pudo con todos ellos. Mató a 2 y al tercero lo envió al hospital. Y como para ello usó una escopeta recortada de calibre 12, a partir de ese momento todo el mundo le conoció como Pedriño Cartucheira. A medida que el tiempo pasaba, Botiña le daba más trabajos. De hecho, lo mandó a robar a un mafioso muy famoso, un hombre apodado China. Monta un gran complot, un gran robo, y finalmente lo llevan a cabo. Pero este mafioso se enfadó muchísimo y supuestamente juró venganza, punto que más adelante va a ser muy importante. Con el paso del tiempo, Pedro monta su pandilla, compuesta por él y 2 amigos más, Gauchinho y Zé Capeta. Montan varias operaciones, todo va muy bien, son muy amigos, pero en cierto momento llevan a cabo una operación en la que Botiña pierde la vida. Esa operación era una transacción de drogas, un intercambio, pero la policía los encontró. Y al abrir fuego contra ellos, Botiña pierde la vida y Pedro resulta herido. Esa mujer era su mentora, su protectora. Y ahora sin ella, Pedro correría peligro. Así que temporalmente buscó refugio en sus tíos. Durante un tiempo no le aceptaron. Saben que era peligroso, que la gente lo buscaba, la policía, los enemigos. Tener a Pedro en casa sería muy peligroso. Así que durante un tiempo vivió en las calles. Pero finalmente se refugió con ellos y descubrió que eran practicantes del candomblé, una religión totémica y animista. Inmediatamente sintió un gran interés por esta. Le hablaron de espíritus, de salvación, de rituales a través de los cuales él sería invencible, estaría protegido, sería más fuerte que nunca. Y por supuesto, aceptó unirse. A partir de entonces, la policía abrió fuego, pero las balas no me alcanzaron. Los enemigos me atacaron y me defendí con facilidad. Nada me detuvo. Antes tenía miedo, pero después de la ceremonia fue como si nada pudiera afectarme. A partir de este momento decidió convertirse en defensor de los débiles. Secuestraba camiones de comida, iba con estos a barrios marginales, repartía la comida entre los pobres, castigaba la crueldad animal y defendía a las mujeres de hombres maltratadores. La gente le admiraba y le temía a partes iguales, y con solo 16 años ya tenía una larga lista de enemigos. Se muda a Campo Grande, sigue con su camino y conoce a una chica llamada María Aparecida Olimpia. La relación entre ellos fue increíble. Empiezan a salir, se mudan juntos, ella se queda embarazada. Y por supuesto, Pedro sigue con lo suyo. Sigue matando a gente malvada, a traficantes, a asesinos, a matadores. Sigue creándose enemigos. Y un día alguien descubrió dónde vivía. Así que se metió en su casa y mató a su novia. Para ese momento, María está embarazada de 7 meses. Y su muerte fue tremendamente dolorosa. Pero el colmo de todo viene ahora. Y es que cuando Pedro encuentra la escena, ve que con la sangre de su novia han escrito en la pared las siguientes palabras: «Te atraparemos». Durante más de un año, Pedro investigó este caso. No mató a nadie más, solo investigó. Quería saber quién la había matado, porque él se vengaría. Y fue entonces cuando una mujer se acercó a él y se lo confesó. Esta mujer era la exnovia de un mafioso apodado China. Y le dijo que él mató a María en venganza por algo que Pedro hizo años atrás. Y es que Pedro participó en un robo contra él. Y China consideraba justo ahora matar a su novia. Así que con esta información, Pedro se puso manos a la obra. Descubrió que el siguiente sábado el hermano de China se iba a casar. Consiguió la ubicación, la hora y decidió llamar a sus 2 amigos, Gauchinho y Zé Capeta. Les da la orden de ir allí y matar a todos los hombres. Mujeres y niños no podían tocarse, pero todos los hombres debían morir. No importaba que fueran inocentes, que no entendieran nada. Si eran hombres, debían morir. Así que los 3 se plantaron allí y abrieron fuego, acabando con la vida de 7 hombres e hiriendo a 16.
Pero para Pedro no era suficiente. Después de esta hazaña, Pedro fue apodado Pedriño Matador e inició un periodo de su vida en el cual mataba sin parar. Si pasaba un día sin matar a alguien, se ponía nervioso, le entraba ansiedad, paranoia, y cuando mataba a sus víctimas, se bebía su sangre, porque sus abuelos le dijeron que la sangre de animales daba fuerza, así que por ende la de sus víctimas también lo haría. Sigue adelante buscándose más enemigos, enfrentándose a la policía, tiene enemigos en cada esquina, y la tensión era tal que sus dos amigos perdieron la vida. Cauchinho perdió la vida a manos de la policía durante un robo, y Zecapeta a manos del Escuadrón de la Muerte que le estaba buscando. Y ya para acabar, el 24 de mayo de 1973, cuando Pedro tenía 18 años, por fin fue arrestado. Según la versión oficial, estaba en un bar tomando una copa, y a través de un chivatazo, la policía lo pudo encontrar. Lo rodean, se forma un tiroteo, Pedro acaba herido, y tras ser arrestado, es enviado a un hospital. Cuando abre los ojos, está esposado a la cama, y rodeado de muchísimas personas, enfermeras, policías, periodistas. En ese momento era acusado de asesinato, pero lo que no sabía era de cuántos. Es en ese momento cuando le hacen preguntas. Tiene cámaras encima, grabadoras, y se autoproclama un justiciero. Se jactó de decir que nunca mató a alguien que no se lo mereciera, que mató a hombres malos, viles, retorcidos, a malas personas, que solo mató a esa gente, a nadie más. Y cuando llegó al juicio, dijo algo más, y es que el juez le acusó de arrebatar 18 vidas, a lo que él se sintió ofendido. Alegó que mató a más de 100, que no eran 18, que eran 100 o más de estas. No obstante, solo pudieron acusarle de 14 crímenes, por los cuales debía cumplir 126 años de cárcel. Lo suben a un vehículo, lo llevan a la cárcel, pero de camino allí, dentro del vehículo, fue sentado junto a un presunto violador. Y cuando se enteró de esto, acabó con su vida. De hecho, cuando el coche paró, solo Pedro bajó, porque el compañero ya no respiraba. Dentro de prisión estaba en su salsa, rodeado de asesinos, criminales, abusadores. Las cárceles de Brasil eran muy peligrosas, las condiciones eran insalubres, la violencia, la agresividad, los guardias eran corruptos. Pero aún así Pedro se sentía seguro, sentía que él no debía temer, sino más bien el resto de presos, porque no pararía hasta acabar con todos. La esperanza de vida promedio en aquellos tiempos de un preso en Brasil era muy baja, y era inaudito que un recluso permaneciera vivo en la cárcel durante 15 años. Podía enfermar, ser asesinado, podían pasar 1000 cosas, pero Pedro se las arregló muy bien. Para cuando pasé por el procesamiento, empecé a comprender lo que me esperaba. La celda era pequeña, no había colchón, no había nada. Solo el suelo de hormigón, congelado. No había ducha, solo una boquilla de agua. No había inodoro, solo un agujero en el suelo. En total, dentro de prisión, se cree que mató a entre 43 y 47 presos. Y entre ellos hubo 2 que llaman mucho la atención. El primero fue su protegido, su compañero de celda, un hombre llamado Claudio. Dentro de la cárcel se llevan muy bien, se hacen muy amigos. Y cuando Claudio queda en libertad, busca protección en la casa de los abuelos de Pedro. Se queda allí, conoce a su hermana, se enamora de ella, se casan. Pero tiempo después, tiene una pelea con el hermano de Pedro. Y en esta ambos sacan sus armas. Se pelean, se gritan, se disparan. Y accidentalmente, Claudio hiere a la hermana de Pedro, acabando con su vida en el acto. Al cometer este crimen, vuelve a la cárcel. Y allí Pedro, aunque fue un accidente, acaba igualmente con su vida. Mató a su hermana y por tanto, Claudio debía morir. Y el siguiente crimen fue el de su propio padre. Y es que finalmente, este hombre acabó con la vida de su madre. No con uno, sino con 21 machetazos. Y por increíble que parezca, fue enviado a la misma cárcel en la que estaba su hijo, el cual ni corto ni perezoso, acabó con su vida con 22 machetazos. A veces lo mato de nuevo cuando aparece en mis sueños. Aparecía en forma de serpiente, hablando. Parecía una serpiente y en mi sueño me atacaba, me mordía. Y yo lo abrazaba y le decía, te maté, es cierto, y te volveré a matar. Y aplastaba a la serpiente que hablaba. Era una serpiente, pero era mi padre, hablando. En cierto momento, dentro de prisión, Pedro mató de forma indiscriminada. Cualquier tontería era buena para acabar con la vida de alguien. De hecho, el juez le iba preguntando por qué lo hacía, y él salía con las cosas más absurdas. No me gustaba su cara, cómo me miraba, roncaba mucho. En una ocasión, Pedro comentó que un preso trans llamado Cabrini se enamoró de un amigo suyo, pero ese amor fue no correspondido. Así que Cabrini se inventó un rumor sobre él. Lo contó por toda la prisión, y finalmente, alguien
mató a su amigo. Con lo cual, Pedro decidió vengarse. Los presos trans se encontraban en una zona aparte, así que él decidió meterse allí y empezar a matar de forma indiscriminada. De hecho, se dice que mató a 16 personas y que durante mucho tiempo aún podía escuchar sus gritos. Para entonces, el recuento de víctimas de este hombre ascendía a las 71 y su condena acumulaba más de 400 años. Era algo tan impresionante que la justicia consideró que ya era suficiente. Este hombre tenía que parar y no sabían cómo hacerlo. Los psiquiatras Antonio José Elías Andraus y Norberto Zoller Jr. lo evaluaron en 1982 y escribieron que la mayor motivación de su vida era la afirmación violenta de su propio ego, y lo diagnosticaron con un carácter paranoico y antisocial. En 1985, Pedro fue enviado a la prisión de máxima seguridad y centro de tratamiento psiquiátrico de Taubaté, a unos 128 kilómetros de Sao Paulo. Y allí se dio la orden de que no tuviera contacto con ningún preso. Los métodos de prisión parece que fueron efectivos, y Pedro durante 10 años estuvo en aislamiento. Se distraía leyendo, escribiendo cartas, jugando al solitario y golpeando repetidamente la pared de su celda, hasta que finalmente le permitieron usar una bolsa de arena para golpearla. A inicios de la década de 1990, un nuevo preso llegó a Taubaté, el excirujano plástico Josmani Ramos. Con este hombre, Pedro tuvo un par de encontronazos. Se enteró de que este hombre le contó a los guardias que otro preso iba a fugarse, y al día siguiente de enterarse de esto, el hombre golpeó a Pedro en la cara con una bandeja. Así que días después, Pedro le agredió. Según los guardias, lo encontraron con su pie en el cuello de este hombre, y a partir de ahí se desató una guerra entre estos sujetos. Pero debo deciros que los siguientes 10 años, Pedro no mató a nadie más. Así que el enfrentamiento no pasó a mayores. En este momento hay un giro en la historia, porque la condena de Pedro ascendía ahora a 400 años, y la pena máxima en aquellos tiempos en Brasil era de 30 años. Ya la había superado, y para 2003 era elegible para recibir libertad condicional. Libertad que finalmente obtuvo en 2007. Sale de prisión, empieza de cero, y se convierte en vigilante de seguridad. No obstante, el 15 de septiembre de 2011, vuelve a la cárcel por haber cometido otros delitos. Fue liberado completamente en 2018 y supuestamente lo hizo transformado en otra persona, en alguien completamente distinto. Entonces tenía 64 años y se había convertido al cristianismo. Es en ese momento cuando decide abrir su canal de YouTube. La creación del canal la hace en colaboración con otra persona, y el contenido era principalmente de podcast. Hablaba de su vida, de casos criminales, comentaba diferentes temas y llegó a conseguir más de 250.000 seguidores. Con todos sus vídeos acumulaba millones de visitas, pero de la noche a la mañana el canal cambió de dueño. Y es que ahora el canal le pertenecía a su socio, no a él. Y muchísimos vídeos fueron eliminados. Pedro se abre otro canal, sube vídeos cotidianos, diferentes historias. Empieza de cero, pero debo remarcaros que realmente no sabía cómo iban las redes. No conocía los límites. ¿Qué podía decir? Que no. Y en 2023 cometió un grave error. Y es que en Instagram compartía todo de su vida. A dónde iba, con quién, qué hacía. Por aquel entonces vivía en Mogi das Cruzes y por lo tanto se movía por allí. Todo el mundo lo sabía, pero realmente no concretaba. Y el 4 de marzo de ese mismo año publicó en Instagram un vídeo jugando al billar en un bar, lo que dio a sus enemigos la ubicación aproximada del lugar en el que él vivía. Según la policía, lo más probable es que los enemigos rastreasen la ubicación, que viesen el vídeo, se fijaran, y al día siguiente se plantaron en la zona. Un grupo de hombres enmascarados lo encontraron con su sobrina y la hija de esta en la puerta de la casa de ambas. Aparcaron su coche delante del grupo, bajaron las ventanillas, abrieron fuego y tras acabar con su vida, le dijeron lo siguiente a las mujeres: tranquilas, no va con vosotras. A continuación, se bajaron del vehículo y supuestamente le cortaron el cuello a Pedro. Los testigos llamaron a emergencias, pero lamentablemente no había nada que pudieran hacer. Y es que Pedro Rodríguez falleció en la misma escena. Según varias fuentes, los culpables no fueron identificados. Aquí debo hacer un paréntesis, pero acabo de encontrar un artículo en el cual dicen que sí, que la policía identificó a los culpables, pero sobre ellos no he encontrado más datos, así que en realidad no sé si es cierto o no. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que el desenlace es justo?
Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido un caso muy interesante y que de ser así me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito. Y la palabra secreta es justicia. Pon justicia aquí abajito y en cuanto lo vean, cuanto pueda, te daré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros y todas mis redes tengo Facebook, Twitch e Instagram y por allí notifico los cambios, las novedades y multilechadas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!